aquí en el Ashram, los que han llegado por primera vez, estamos aquí para servirles. Estoy, y algunos de nosotros aquí presentes, en un linaje iniciático, pero no es un linaje religioso, ni político, ni marcial, es un linaje donde mucha gente, bueno, no mucha, una cantidad de seres humanos, se prepara para desarrollar su conciencia, trata de desarrollar su conciencia y se prepara para dar un servicio a la sociedad. Así que en este lugar, que llamamos Ashram, estamos para servirles realmente en lo que ustedes necesiten. Claro, no damos préstamos de dinero, por las dudas. Recibimos. Sí, recibimos donación. De hecho, es un milagro cómo ha sobrevivido el Ashram. Pero no solo que ha sobrevivido, sino que hay gente que se le ocurrió donar materiales y hasta hemos seguido construyendo como si no faltara nada. Es algo interesante eso, ¿saben? Pero volviendo a esto del servicio, y nos preparamos, que no quiere decir que hagamos el mejor servicio, ni somos los mejores ni los peores, pero lo intentamos. Inclusive la bendición que ofrecemos o el darse a ese bien decir es un acto de servicio y yo les agradezco profundamente a los que se han acercado por primera vez y también a los que todos los días llegan, ¿no? Pero es tan hermoso mirar almas y es tan hermoso poder servir y sembrar una pequeña semilla de luz a alguien que lo necesita a través de ese acto. Y sé que hay mucho sufrimiento, e incluso esta mañana se me ocurrió ver la computadora y ver los mensajes. Bueno, en realidad lo hago todos los días, pero no lo hago antes del ceremonial. Pero hoy hubo tiempo, entonces tenía trabajo que hacer y me puse a ver. Sí hay mucha gente, digamos, que sufre, ¿no? Que necesita ayuda. Y bueno, en eso estamos. En la red GFIU tratando de brindar un servicio y ahora a través de las redes sociales se llega a mucha gente, pero no a todas, ¿no? Pero de todas maneras ahí vamos, poniendo nuestro granito de arena, haciendo un pequeño esfuerzo o nuestro mejor esfuerzo. Así que muy agradecido por su presencia, a los que llegan por primera vez y eso de ver tantos niños, miren qué hermosura, ¿no? Y afuera hay más, creo que va a haber que hacer más juegos, ¿no? Sí, en fin. Pero si hay algo que les pueda explicar, algo que les parezca raro, bueno, en realidad ya los vi. Ya sé que hay varias cosas que les parecen raro. Eso no me molesta para nada. Pueden cuestionar cosas, consultar. Este acto es muy antiguo. Incluso es base de muchas ceremonias que se hacen en la actualidad. ¿Sí? Es la base. Simple, la esencia. Pero ha funcionado a seres humanos que han hecho un servicio a la humanidad y entonces la utilizamos para generar un poco de luz y mentalizar una mejor vibración para el planeta, atraer un poquito más de luz, inclusive tomar conciencia de lo que sucede con nuestra vida. Esto es un acto que te transforma completamente. A mí todos los días me cambia algo, todos los días recibo algo y es algo tan especial que quisiera que todo el mundo viviera esas experiencias, que no quiere decir que sean las mejores o las peores, sino la posibilidad de conectarse, de hablar con el cosmos, de saber que está presente en todas partes y también darse cuenta de su asistencia. Por ejemplo, este Ashram nunca estuvo sin asistencia. Por algún lado llegó la asistencia y puede llegar de cualquier lado del mundo. El momento en que dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para mantener un lugar cerrado? Se funden fábricas, se funden negocios, en algunos países ha sido terrible eso, y nosotros ¿cómo vamos a hacer para mantenernos, no? Hay asistencia, siempre hay, pero hay que saber mirar por dónde nos asiste el cosmos. No hay ningún ser humano que no tenga ayuda. El problema es que a veces no la vemos.
Realmente el cosmos ayuda a todo tipo de vida. Bueno, les aviso que también ayuda a los que creemos que son malos, ¿eh? Sí. Incluso había una frase que hacía el maestro Marcelli que la primera vez que lo escuché me molestó tanto. Dice, Dios ayuda a los malos, o sea, Dios, este ser supremo, esta fuente de la vida, le pongamos el nombre que sea, ayuda a los malos cuando son más que los buenos. ¿Pero cómo está eso, no? Entonces, ¿cuál es la onda? ¿Vamos a ser buenos, malos? ¿De qué equipo vamos a jugar, no? Sí. Pero tiene un sentido profundo para que veamos cómo se mueve la naturaleza y la vida. ¿Sí? En fin. Bueno, ¿hay algo de lo que quieran que conversemos? Sí. Buenos días, maestro. La semana pasada nos hablaba un poco de la intuición, que es como el conjunto de varias inteligencias. Sí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿nacemos con intuición y la vamos perdiendo o nacemos sin intuición y la vamos desarrollando? Es interesante. Si relacionamos la intuición como la mente superior más cercana a lo que somos como seres, a lo invisible que no vemos en nosotros, si hablamos científicamente, esas partículas que traen un conocimiento, la genética del cosmos, ¿no? Por eso se estudia la cosmogenética. Y entonces, sí, está más desarrollada. Y la vamos perdiendo. Y es lógico, porque no estamos en una sociedad que estemos ayudando a nuestros hijos a desarrollar más la intuición, al conocimiento de las leyes de la naturaleza. Estamos en una sociedad que todavía educamos a nuestros hijos, pero de una manera que lo alienamos a las tendencias que tenemos cada uno, credos, prejuicios, inclusive raza, la clase social, la patria, ¿no? El país, la familia. Y entonces lo metemos, los encajonamos, y entonces cada niño va armando su personalidad. Cuando la personalidad se hace fuerte, cosa que es necesaria, armar una personalidad, ¿sí? Perdemos el contacto con la esencia. Y eso se va perdiendo a partir de los 4, 5, 6 años. El niño ya sufrió traumas, ya tiene un montón de problemas, ya hay características que no son de su esencia, sino que es de donde está viviendo, ¿no? Y entonces después, lo que empieza una vez que fortalecemos la personalidad, eso se llama en psicología pilares, ¿no? Si tienes un buen trabajo es un pilar necesario y bueno. La familia también es un pilar. Cualquier tipo de familia. Bueno, algún tipo de creencia o idea científica, ¿no? Entonces hay muchos pilares psicológicos en cada sociedad. Eso es divertido porque llegas a un país nuevo que no conoces y tienes que observar, a ver cuál es el pilar donde se apoyan las personas, ¿no? ¿Sí? Y eso no es la esencia. Eso por ahora te aleja de la esencia, pero es necesario. Hay que crear una personalidad para luego nutrir la esencia. Y ahí puede comenzar un camino. Cuando maduramos los seres humanos, digo maduramos psicológicamente, no es que terminamos de crecer a los 20 años, 25 años. Maduramos psicológicamente y nos hacemos responsables de nosotros mismos, que eso debería ser a partir de los 15, ya a quién le echamos la culpa, ¿no? ¿Sí? Yo me reía porque a veces escucho gente de 40 años todavía culpándole a la madre y al padre. Tiene razón, tiene traumas, ha habido circunstancias. Gente de 70 años que sigue pegado a las circunstancias de la infancia. Pero bueno, porque está en la personalidad, ¿sí? Entonces hay que en cierto momento trascender la personalidad y volver a la esencia. Esa es la gran enseñanza de Jesús cuando dijo: tienes que ser un niño para ir al cielo, ¿no? Pero claro, lo entendemos, niño, inocente, puro, bueno, sí, ingenuo. No, tienes que ser un niño, volver a tu esencia. Todo lo que somos, en realidad, observen lo que somos, es producto de la sociedad, entonces tenemos una estructura, hay que superarla. Y utilizas de tu estructura psicológica lo que necesitas. Así que sí, está interesante, no lo había relacionado, pero es real lo que dices.
Por eso un niño inclusive te ve, te intuye, le molestas, no le molestas, le caes bien, no le caes bien. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Es interesante. Por eso puedes ver muy bien a la esencia divina en un niño. Y no quiere decir que sea un santo. Hay niños ya de chiquito que son ya peligrosos, ¿no? O sea, no. Sí, no piensen, ¿no? Que, no, menos todos los niños que están aquí son unos... Más el que vive aquí, ¿verdad, maestro? Si no está Daruma. Sí, Daruma no tenía 2 años y encontró una ametralladora que una de las abuelas de Emanuel le regaló, de plástico, ¿no? Pero dispara, ¿no? Dispara, ¿no? Y la encontró por ahí porque no le compramos armas, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos que es evidente que le ayudamos a ciertas cosas a los niños, entonces evitar, tampoco le compramos ni armas, ni drogas, ni cigarrillos, ¿no? Claro, pero si tenemos armas y fumamos y nos drogamos, sí le estamos comprando a los niños que están viendo eso. Les aviso, ¿sí? A mí me vinieron con el cuento que no me podía emborrachar porque tenía 3, 4 años, y si todos tomaban vino, ¿por qué yo no? Si empecemos de nuevo, ¿no? Bueno, ya sé, eso está mal, ese niño se portaba mal, pero no era un santo, no era un santo. Y entonces, de repente, no tenía 2 años y lo encontró, y subió, no sé cómo hizo, no sé si lo subió a Sagrario, así, yo estaba sentado así, y se arrodilla, y empieza a disparar. ¿De dónde sacó eso? ¿No? Y ya quería un machete de chiquito, ¿no? Ya quería un machete. No creo que sea por el padre, ¿no? No creo. Pero bueno, los niños son esencia pura, así que son puros en todo, se enojan, te lo dicen, odian a sus padres en ese momento, se lo dicen, ¿no se dieron cuenta? Y después se le pasó y ya lo aman de nuevo. Es hermoso, esencia pura. Imagínense los seres humanos que volvamos a la esencia. Eso es todo el arte de volver a la esencia. Bueno, para volver a la esencia hay que sanar a ese niño que se fue alejando de la esencia, ¿no? Y entonces para eso muchas actividades que se brindan a través de la red GFU, bueno, y en este lugar el ARRA, ¿no? El ARRA. ¿Qué más? Sí. Aquí. Ellos dan la mano, la palabra, el micrófono. Inclusive el que dona más recibe más micrófono. No, eso está arreglado, está arreglado. Buenos días, maestro. Buenos días. Todo lo que quiera. Maestro, está entre nosotros un grupo de profesores de yoga que el día de mañana arranca de nuevo con actividades para la red GFU, una de las salas aquí en Jalapa. Y bueno, viene a coincidir con el cambio de semáforo, les vino muy bien. Y ¿cuáles son las recomendaciones para ellos como profesores que a la vez transmitan seguridad a los alumnos en este regreso? Porque yo creo que no solo ellos, a partir de este cambio de semáforo, deberían ser varias salas en la red GFU que vuelvan a abrir. ¿Qué recomendaciones dan? Bueno, lo primero, como institución tenemos que respetar lo que nos indica el gobierno, ¿no? Y después usen el sentido común. Dice, bueno, mantenemos la sana distancia, pero después nos bañamos juntos. Es una elección, ¿no? Eso es una elección. Así que en realidad sí hay que respetar, fíjense las normas para poder tener abierto, porque es un tipo de gimnasio. Y también, sobre todo, respeten a la gente que llega. Hay gente que llega, bueno, si quiere hacer yoga con la careta y el tapaboca está muy bien, y con guantes, no hay ningún problema con eso, porque en realidad lo importante es que trabaje. Así que den el lugar a la gente que lo necesita, de estar más alejado, sana distancia, lo que necesite. Pero sobre todo yo les recomendaría hacer lo que dice y lo que pide el gobierno, ¿no? Medir la temperatura cuando van a ingresar, todos, también a los que van a dar las clases, por las dudas. Bueno, porque pueden tener otro tipo de gripe, no solo eso, ¿no? No solo lo que está ahora de moda. Así que en ese sentido, y bueno, y si alguien no tiene problema,
y está sano, todos están sanos, compartan como necesiten. Aquí hay gente que se acerca y otra gente que no se acerca. Les aclaramos a las personas, ¿no? Si pueden mantener su tapaboca, pero de repente si van caminando y ven un árbol y el árbol no tiene tapaboca, se lo pueden sacar y abrazar el árbol, no se van a contagiar de nada. ¿Sí? Pueden pasear sin tapabocas, sin máscara. Hemos visto gente que pensábamos que eran extraterrestres, pero eran astronautas. Y caminan así en el ashram, lo respetamos. Porque ahora es un momento de mucho miedo y muchas cosas. Pero sí yo les recomendaría que abran sin miedo, de verdad. Porque el miedo provoca muchos problemas, inclusive la gente se enferma sola en ese sentido. Hubo una buena histeria colectiva, eso es lo que hubo, ¿no? Y en eso mucha gente se enfermó por miedo y detonó sus propias debilidades, ¿no? Sus propias cosas. Pero hay que cuidarse, ¿sí? Entonces, eso de la nueva normalidad, no se preocupen, ya va a ir desapareciendo tarde lo que tarde y un día ni se van a acordar de toda esta circunstancia, porque va a venir otra, no se preocupen. Sí, sí. Una nueva, ¿no? Sí, sí. Una nueva. Entonces, y también recomienden a la gente una buena alimentación, es fundamental en este momento, hay muchas maneras de prevenirse, ¿no? Hemos visto que da un gran resultado una buena alimentación en mucha gente, ¿no? Y gente que se ha enfermado y lo ha pasado como si nada, ¿sí? Y otra gente que, bueno, las circunstancias. Es un momento en el mundo en que, bueno, yo sé que deberían cerrar, pero muchas, por lo menos por ahora, fábricas de alimentos completamente nocivos para la salud, ¿sí? Comida chatarra, porque las personas de esa manera se debilitan, ¿eh? Y entonces es un momento de alimentarse bien, si gustan, y si no tampoco es un problema. Pero que sea un ambiente de alegría, reciban a la gente con alegría, respeten sus necesidades. Bueno, si alguien es tan sano, que ya saben que es tan sano, el abrazo se necesita, el saludo. Miren, yo he andado por acá, a mí me gusta andar y ver a la gente, te para la policía, le saluda, y los he saludado, los he tocado también, incluso así, ningún problema. Y te dejan ir rápido, ¿eh? Te dejan ir. No, de verdad, hay que respetar eso, ¿no? Y otra gente ha entrado, los otros días vinieron varias personas y todos con tapaboca y pidieron que querían cuidarse y está muy bien, entonces se mantenían sana distancia, como a 40 metros, estaba todo bien, pero uno de ellos me saludó de espaldas, ¿no? Eso estuvo bueno. Es un momento de cuidarse, pero también de ir viendo cómo recuperamos un estado de amor que necesitamos todos los seres humanos, de verdad, de amor, de confianza en la vida. No te mueres en cualquier momento porque sí, o se le ocurrió a cualquiera. De verdad hay que tener más confianza. Yo sé que se ha muerto gente, se ha enfermado gente, que hay enfermedades, no solo esta, lo sé, pero siempre ha sido así el planeta. Recuerden lo que ha pasado con el SARS, recuerden lo que ha pasado con el SIDA, fue terrible, no sé si se acuerdan, pero fue terrible en un momento, y lo que le hicimos a mucha gente para separarnos, y después sí, aprendimos a cómo movernos, todas esas cosas, sigue habiendo virus, ¿eh? Y bueno, me acuerdo porque enseguida trajimos a la doctora Lucía Cordero, que es gurú. Y a ver, Lucía, díganos realmente qué hacemos con todo esto. Nos dio muchas recomendaciones, 40 años de profesión, realmente un ser humano muy especial, preparado en todo tipo de medicina, no solo médica cirujana. Y realmente, cuando expresó la cantidad de virus que había, ya me dio más miedo que antes, ¿no? Miedo de no comer tan mal, así que hago más ayuno seguido, ¿no? Más seguido. Mantenerse sano, pero que sea un ambiente de alegría, por favor. Y respeten a la gente que necesita cuidarse, y si alguien está enfermo, cuiden a los demás, porque eso sí tiene mucho sentido. Cualquier persona que se enferma, de lo que sea, una sola gripe, recuerden, cualquier gripe
No conviene que le tosas en la cara a las personas, aunque sea una gripe livianita, ¿no? Entonces ahí sí, pero hay que tapar también la nariz, ¿eh? Yo creo que habría que vender ropa así, los velos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, pero volviendo a esto, sí, traten a la gente con amor. Me alegro que hablan Jalitic. Bueno, ya en muchos lugares del mundo hay mayor apertura, ¿no? Mayor apertura. Bueno, ¿qué más? Sí. Bueno, buenos días, honorables gurú, buenos días a todos. La bendición que nos dio, no sé si escuché mal, pero escuché, Dios nos libra de todo bien, de todo mal y peligro. Me confundí. No, a lo mejor no lo expresé bien. ¿Vieron esto de la neurolingüística, no? De todo miedo, de todo mal. Sí, a lo mejor no lo dije bien. Sí, porque hemos tenido mucho miedo. Ya vamos perdiendo el miedo, ¿no? Bueno, hace unos días, no sé cuánto, 15 días estuvimos en Veracruz, en la sede, y después de como de 5 meses hicimos un ceremonial en la sede. Había una gran cantidad de gente. Poquita, ¿no? Estábamos, pero hicimos un par de ceremoniales. Pero de repente terminamos el ceremonial, desayunamos, y que eso no fue un desayuno, fue una fiesta, no sé qué fue, ¿no? Porque comimos muy bien, pero charlamos rico, y nos fuimos al mar. Y me quedé sorprendido. La gente ya no tiene miedo. No tiene miedo. Lleno, ¿no? Llena las playas. Y me puse a pasear por ahí. Hay un lugar donde no me dejaron entrar porque no tenía tapaboca. Me lo podía haber puesto, ¿no? Para entrar, pero era en el acuario que también lo abrieron. Entonces entraron a ver los peces y yo me fui a pasear por las playas. Muy bien. Ya la gente le ha perdido el miedo. Pero ese virus va a estar con nosotros, ¿no? El que sea. Y todos los anteriores también y alguno nuevo que va a venir. Así que en ese sentido sí tenemos que aprender a vivir bien, a vivir saludables. Y el tiempo que vivamos lo disfrutemos mucho, porque la defensa más importante que podemos tener en nuestro organismo no es solo nutrirnos bien, sino la alegría, sí, la alegría de vivir, ¿no? Y a eso por ahí nos está faltando. Yo recibo muchos pedidos de ayuda, maestro, ¿qué hago? Y el problema ahora, depresión, preocupación económica, niños con serios problemas, que le hemos metido todo el miedo que tuvimos nosotros, porque ¿quién no va a tener miedo? ¿Quién no va a tener miedo, no? En este momento. Entonces de repente ahora va a haber que sanar a esta generación, ¿eh? Va a haber que sanarla, ¿no? Y lo vemos todos los días a eso. Pero veo que se va perdiendo el miedo. Ahí iremos viendo cómo se evoluciona. Yo en ese sentido, la verdad que estoy contento. En México, digamos que es muy interesante cómo se ha vivido. Mucho mejor que en otros países, ¿no? Sí. María Mejía, buenos días, honorable gurú. ¿Puede decirnos, por favor, qué son los ángeles? ¿Son energías? Sí. Me refiero a los ángeles. No sé si en algún momento el maestro que me preparó me permitirá hacer algún cambio en el ceremonial que me transmitió. En ese sentido, en otros me ha permitido, pero porque expresar como ángeles, nosotros pensamos en figuras con alitas, tiene lógica. Digamos, un ángel está por encima del humano. Aquí estamos lo humano, reino mineral, vegetal, animal, el reino humano, ese quinto reino, la quinta posibilidad, el hijo del ser humano, el hijo del hombre, nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Entonces vamos a tratar de seguir evolucionando como ángeles. Entonces, ¿qué pensamos? Un ser humano con alas, algo que vuela. El símbolo aquí de México, que es extraordinario, ¿sí? Un águila, ¿sí? Con una serpiente. Entonces, claro, lo instintivo, lo que se arrastra, de repente se eleva a través del águila, que es un símbolo espiritual extraordinario. Vuela alto, ¿no? Inclusive vuela muy alto, muy alto. Cada animal tiene sus cosas. Bueno, en este caso, cuando hablamos de ángeles, hablamos de fuerzas,
por encima del humano. Se ha mencionado en Oriente y Occidente desde la antigüedad de esa manera, y también los grandes pintores de la antigüedad los pintaron de diferente manera, como un ser andrógino. Pero estamos hablando de fuerzas espirituales reales, y así como hay fuerzas constructivas, hay fuerzas destructivas. Y entonces hacemos un montón de cosas como el encensamiento, el asperjar el agua, que primero todo eso tiene una preparación, no es solo agua, nada más. Recuerden que el agua, científicamente hablando, le podemos imprimir, ¿sí?, una vibración igual a los 4 elementos, entonces eso se hace antes, ¿no? Entonces la señal que ustedes ven de la cruz en realidad no es que estemos haciendo una señal de la cruz o cristiana o antigua o moderna, estamos equilibrando el elemento, ¿no? Elevando su vibración y dándole una función. Aquí tiene una función, aquí tiene el elemento fuego, tiene una función el elemento tierra, una función el agua, una función el elemento aire. Y entonces, ¿para qué? Para elevarnos y conectarnos a esas fuerzas. En cierto momento mencionamos espíritus superiores y con ellos, sí, unir nuestro verbo, ¿no?, a los espíritus superiores. Pero espíritus, espiralidad, fuerza, una vida sin forma, ¿sí? Es interesante. Bueno, el concepto de espíritu puede tener muchos conceptos, algunos son religiosos, otros más científicos, pero de todas maneras nos referimos a fuerza. Lo que pasa es que si decimos fuerza 1, fuerza 2, fuerzas, y nos damos cuenta que hay fuerzas en el cosmos que son primarias y otras secundarias, ¿no? Y entonces de repente hay fuerzas que se van acercando a la fuente, el manantial de toda inteligencia, y entonces vamos sumando ángeles, arcángeles, y vamos despacio, ¿no?, para arriba. Y entonces se supone que los más cercanos a la fuente están felices, ¿no?, los bien felices serafines, porque están ahí, son parte prácticamente de la fuente de esa inteligencia. Podemos mencionarlo como una suprema inteligencia, como hablan los científicos. El universo es inteligente en todas partes, ¿no? Sí. No se crea la vida porque sí. El Sol, el planeta Tierra, piensen seriamente cómo se formó. Millones de años. Y qué inteligencia, que lo fue formando a través de los elementos. Los elementos fueron construyendo a los seres humanos. Los elementos están antes que nosotros. De verdad están antes. Se habla de hipótesis, de una teoría, el agua llegó a través de un aerolito, un meteorito, el agua. Bueno, de todas maneras estuvieron antes que nosotros. Y nosotros podemos ir más allá, hacer que estos elementos se eleven y podemos ir a una inteligencia superior. No tiene límites la inteligencia humana, vamos a ser como dioses. De hecho lo somos, pero en desarrollo, todavía no maduramos lo suficiente. La madurez psicológica, la principal, es cuando un ser humano asume su propia vida, se hace responsable de su propia vida y se transforma en creador de su propio destino. Crea su propia realidad. Incluso empieza a darse cuenta, y cualquier ser humano lo puede hacer, pero para eso hay que salir de todo el ambiente donde hemos estado. ¿No saben lo favorable que es todo esto que ha pasado? ¿Sí? Imagínense cuánta gente ha vivido unos meses sin el cine, sin los antros, sin poder ir a bailar, sin los teatros, sin las orquestas sinfónicas, sin, ¿no? Y nadie se murió sin eso, ¿no? Sin dinero también, ¿sí? ¿Y qué sucede en ese momento? Nos quitaron los pilares que nos aturden, ¿no? Por un tiempito. Bueno, mucha gente logró reemplazarlo. No puedo ir a comprar al centro comercial, pero puedo comprar en línea, ¿no? Y entonces se dedicaron a comprar en línea, ¿sí? Se vende mucho en línea, ¿no? Incluso pueden ser gurú en línea en 6 meses. Todo producto se vende en línea, ¿no? La comedera. ¡Oh! Eso sí, dedicarse a comer. Bueno, pero nos ha hecho replantear cómo vivimos, qué sentido tiene la vida. En cualquier momento me puedo morir.
¿Cualquiera me va a contagiar? ¿Estoy expuesto a todo? ¿Estoy vulnerable? ¿Cómo es eso? Hay que preguntarse, ¿no? En fin. Se le está oxidando su jugo. Oh, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ustedes pueden cuestionar lo que sea y los que vienen por primera vez, si hay algo que quieran que les explique, por favor, ¿eh? Sí. Sí. ¿Tienen algún programa para las adicciones? Sí. Perdón, buenos días. Si tienen algún programa para las sí, no es, sí hay, porque todo lo que hacemos le ayuda a cualquier individuo a salir de una adicción. Sin embargo, no es un programa, por ejemplo, de 12 pasos, como tienen en Alcohólicos Anónimos, y también hay una cantidad de pasos en Drogadictos Anónimos, y esos grupos son muy importantes, sobre todo porque hay la gente que coordina, hay gente que salió, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace poquito me pasa un video, una persona que es miembro de la GFU, bueno, vive lejos, no vive aquí, pero me comentó que le daba miedo porque le solicitaron así en un grupo de adicción, así fuerte, de drogas pesadas. O sea, heroína, meta, bueno, ni hablar del tema, ¿no? Muy pesadas, muy adictivas, ¿no? Muy adictivas. Y entonces, como ella estuvo en eso, entonces me da miedo, digo, ¿miedo de qué? Saliste a flote, pero salió por sí misma. Y también con ayuda de un apoyo grupal, entonces se cambió de alimentación, se puso a hacer yoga, puso a hacer muchas cosas, ha sido su propio esfuerzo, ¿sí? Pero así como llegó a la droga, porque su compañero estaba en eso cuando se puso de novia, ¿sí? Y el ambiente le influyó, también le influyó un ambiente donde no había droga, ¿no? Entonces, aquí vino gente y viene gente, bueno, vienen a jugar al fútbol y ahí guardan la cerveza, la ocultan. Entonces vamos a tener que poner una aduana, ¿sí? Con un escáner, ¿sí? Porque quieren tomar cerveza y dentro de poco van a hacer un asado argentino ahí, no sé, qué sé yo. Y entonces, y le decimos que aquí pueden estar, no hay problema, pero que no traigan alcohol, que no se droguen, bueno, una serie de cosas. Y te miran como diciendo, pero ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, porque puedes estar en un ambiente diferente. Me pasaba bien una niña, digo una niña porque tiene 23 años, y aparte parece una niña, Adriana, ¿no? Como, ya no me acuerdo el nombre. Y me preguntó si se podía quedar, y dije, bueno, pero ¿qué te pasa? Entonces me dice todo eso, bueno, pero deja afuera todo eso y a ver si logras estar. Y le apoyamos. Se quedó una semana, luego 15 días ya se quería quedar a vivir y dejó de drogarse. Pero no es un apoyo tan efectivo como los grupos así específicos. Y ahí les puedo asegurar, cualquier persona sale de cualquier adicción, incluso hay estudios hechos muy interesantes, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, la heroína, en la época de la guerra de Vietnam, todos los soldados jovencitos, 18 años, venían 19, todos muy jovencitos que habían sufrido cosas y volvían, y entonces casi todos, para aguantar situaciones horribles, se drogaban, ¿no? Y entonces, ¿cómo salieron de las adicciones? El porcentaje es muy alto de los que salieron de las adicciones, en un 75%, cuando tuvieron un apoyo de la familia. Amor. Yo no estoy hablando amor solo genital, amor, apoyo, paciencia, sí, muy, muy importante. Y se hacen experimentos en ese sentido, así que salir de las adicciones no es difícil. De hecho, yo tomaba mucho alcohol, no me emborrachaba porque era muy culto, tenía cultura alcohólica, ¿no? Sí, en mi casa se fabricaba vino, es buen vino, ¿no? Entonces de repente no hay ningún problema con eso, pero ya se transforma en una adicción. El cigarrillo es una droga, fumaba 60 cigarrillos, ustedes dicen, son muchos. No son muchos. Solo prendes un cigarrillo atrás de otro, no es un problema eso, ¿no? Y es una droga, la nicotina. Bueno, se declaró hace poco tiempo que era una droga, pero
100 años en juicios y todos los médicos declaraban, porque los profesionales son una garantía y también los gobiernos, ¿no? Declaraban que el cigarrillo era sano y bueno para la garganta. Sí, era muy bueno porque te causa. No, de verdad, lean la historia. También para la digestión. Sí, sí, sí. Y lo declaraban los médicos, universitarios, por supuesto. Un poquito de dinero había en el medio, no mucho, ¿no? No mucho. Jueces, abogados, fiscales, todo lo mismo. Y entonces, volviendo a esto, te puedes salir de cualquier adicción. A mí me ayudó el yoga, pero me puse a practicar en serio la meditación y el trabajo grupal. El trabajo grupal es fundamental. Las personas... Dárselos como información, pienso, ¿verdad? Y las personas que quieran trabajar su parte espiritual, que la están necesitando, pienso que sí lo harían. Sí. Porque normalmente cuando un adicto ya está recluido, sí busca algo más. Entonces pienso que ahí pues es muy bueno por la parte espiritual, inducirlos, ya el que quiera va a trabajar con su persona. Así es. Pero el trabajo grupal es importante. Yo recomiendo mucho ahora a las personas con esta ventaja de las redes sociales que entren en los grupos de también en línea, pueden entrar, no importa cómo se alimenten, hay grupos abiertos y pueden ahí ir informándose y tomar temas, ¿no? Y aprender algunas cositas que les pueden ser de mucho beneficio. Pero necesita la persona que tiene una adicción un ambiente adecuado. Eso se demostró también en animales. Hicieron experiencias con rata en aquella época, ¿no? Con la heroína. Y entonces, en una rata en jaula le daban heroína y en cierto momento, bueno, se creó tal adicción que el animal, si no tomaba drogas, se pegaba contra la jaula. Horrible, ¿no? Terrible. Y entonces ponían esa rata, empezaron a hacer diferentes tipos de experimentos, pero uno que les resultó extraordinario fue que es una rata completamente adicta a la heroína, la ponían con otras ratas, ¿sí? Y de repente que había ratos, ratitas, y salieron ratitos. Entonces estaban, sí, el ambiente del lugar, y resulta que la misma rata, ¿sí? Que se ve que había estado con un buen rato, ¿no? No sé. Le daban la droga y en otro lugar comida y agua sin droga. Y a los 2 o 3 días dejaba de usar la droga. Eso es interesante, ¿saben? Claro, nosotros no somos ratones. Pero observen el hecho de vivir en un ambiente con tu gente, en familia, el hecho de tener contención, el amor sana, de verdad, sana. Se puede salir de cualquier adicción, realmente se puede. Sí, sí. Alberto Rojas Pedreguera, maestro, buen día. Todas las personas somos seres con intuición. ¿Cómo se siente? Es decir, ¿cómo saber si se cuenta o no con ella? Saludos en el alma. Bueno, la intuición es un sentido que podemos desarrollar, pero que está en nosotros. Las que más lo utilizan son las damas, por el desarrollo del hemisferio derecho, que es el que tiene que ver con la intuición. El izquierdo es el hemisferio del intelecto, de la razón. Así que en realidad todos lo tenemos, hombres y mujeres. Pero, vuelvo a decir, en vez de ayudarle a nuestros niños a que se desarrollen la intuición en la naturaleza, que fluyen por sí mismos, los canalizamos a un sistema, a una manera de vivir, y entonces de repente pierden esa posibilidad, la perdemos todas, hay que recuperarla. Pero sí, de todas maneras, háganle diferencia. Si van, por ejemplo, por un camino, bueno, un hecho que a mí me pasó, que fue muy importante para mí, porque fue casi grave, ¿no? Entonces, a veces andaba rápido, ¿no? Ahora ando despacio, pero andaba rápido porque hay algunas emergencias, pero iba por un camino, estacionaron un carro de los dos lados, solo pasaba un carro, ¿sí? Y de repente me salió un niño y frené. Pero lo toqué, no se cayó el niño. Es que atrás de una pelota, en una calle
muy transitada. No sé qué hacía ese niño ahí, realmente. Si antes de entrar a esa calle yo hubiera pensado, tengo que bajar la marcha, por aquí puede cruzarse un niño, intuición, ¿sí? Pero en ese momento que frené fue instinto. Entonces hay que hacer la diferencia entre el instinto, lo que son las emociones, lo que es el intelecto, ¿sí? Ahí piensen seriamente. A mí me gustan algunas películas, ¿no? Y siempre le saco a la película lo que a mí me conviene. Y el resto lo dejo de lado completamente. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del último samurái, en un momento que está el actor peleando con un samurái, pero ya lo capturaron, vive en la familia, incluso del samurái que él mismo mató, pero lo respetan porque es un guerrero, entre guerreros se respetan, y entonces en un momento es muy bueno él para las armas, pero no lograba poder parar al otro samurái. Y entonces otro samurái que se había hecho ya amigo y ve que él quería aprender, lo mira así, que ya le habían pegado varias veces, ¿no? Eran espadas de madera, y le dice, no mente, y págate. Y entonces cambia, porque si tú piensas, ¿sí? Ya es diferente el tiempo, la intuición es automática. Aprender a usar la intuición es muy importante. Necesitamos desarrollar la intuición como sociedad. Así que ahora intuyan dónde hay virus, intuyan qué es lo que pasa, intuyan por dónde pueden andar, ¿sí? Lo que necesiten. Hay que empezar a trabajar con eso. Pero el miedo te anula completamente la intuición. Y también el intelecto. Así que vivir con miedo es un problema. Es un problema. Por eso lo mencioné, pero lo tengo que mencionar de tal manera que se escuche bien, ¿no? Sí. ¿Qué más? Sí. Buenos días, maestro. Nosotros tenemos, cada ser humano, un animal de poder con el cual nos identificamos mucho. ¿Qué significa eso? Un animal. Un animal que te atrae, Sí. que sientes fuerza. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, vean su característica, su temperamento y también su relación con los animales. Por ejemplo, ¿por qué le tienen miedo a una araña? Aquí todas las arañas se las mandamos a Carmelita, ¿no? Todas. Yo hablo con alguna, encontré una grandota por ahí, dije, Carmelita te espera allá. Bueno, un sapo, ¿no? Una víbora. ¿Qué significa? El problema es inconsciente. Nosotros inconscientemente tenemos rechazo, aceptación de ciertos animales porque lo hemos internalizado de determinada manera. Además traemos cuestiones en nuestra alma, porque traemos una cosmogenética grabada en partículas que están en el universo, y esas partículas vuelven a vivir una experiencia en un nuevo ciclo de vida, pero traemos partículas. Entonces de repente hay cosas que vienen del pasado, ¿no? Del pasado. A mí me dijeron, maestro, usted está loco. ¿Por qué se tiró con una ballena? Yo amo a las ballenas. No las amo de ahora, ¿eh? ¿Por qué? Entonces estás con un animalote enorme que si te pega un coletazo terminas en China, ¿no? No sé dónde termina. Y yo feliz ahí cerca, o las acaricia, o un tiburón, por ejemplo. Pero imagínate, si te mordió un tiburón en cualquier ciclo de vida, que ni ganas de entrar al mar, o si te ahogaste. Pero volviendo a esto de los animales, hay animales que se atraen las personas, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron que va uno por ahí y un gato, miau, ya vi, miau, ¿no? Justo la persona está sola, es mujer, soltera, y después termina con 10 gatos, ¿no? Sí. Bueno, Carmelita con 10 arañas, pero... Y fíjense, los perros, ¿no? Los caballos, ¿no? Y después hay gente que le gustan las mascotas exóticas, ¿no? Sí, muy interesante. Así que vean qué significan para ustedes inconscientemente cada animal. ¿Sí? Yo le tenía miedo a las arañas, ¿sí? Le tenía miedo a las mujeres. No es que sean arañas. Y hay mujeres que le da asco un sapo, ¿no? Les tienen asco a los hombres también.
Bueno, ¿por qué? Y han besado un montón de sapos y ninguno se transformó en príncipe. Entonces dije, es mentira, ¿no? Bueno, pero fuera de la broma, que no es tan broma, tiene relación con nuestras características. Aprendan a amar a todos los animales, a todos, es algo maravilloso. Se puede acariciar un león cuando está bien lleno, nada más. No, de verdad, un león. Se puede, una víbora, ¿no? Una víbora, ¿no? No sé si alguna vez han agarrado una víbora. Bueno, pero... Yo sí. Claro, sí, bueno, esas que se cuelgan así no es problema. Pero yo estaba en la montaña, en la sierra, iba trepando con una mochila que tenía como 40 kilos. En aquella época tenía piernas más fuertes y estaba a 3 horas de camino. Estaba trepando así y agarro un palo y era una víbora. ¡Oh! No se imaginan el susto, jamás me voy a olvidar. Una coral y grandota así, pero quedamos de amigos, se fue tranquila y yo la solté rápido. Le dije, está bien, vete tranquila, ¿no? Pero sí, tiene una relación. Por eso podemos conocernos mucho y aprender a tenerle respeto y perderle el miedo a ciertos animales, ¿no? ¿Qué te preocupa de los animales? No, es que tengo mucha conexión, por ejemplo, desde niña, mi papá llevaba un halcón peregrino y con la ropa. Para que escuchen en línea. Pero él lo tenía en el brazo, Sí, o sea, lo alimentaba, volaba. Pero llevaba un amigo de mi papá que era biólogo. Entonces, desde chiquita tengo, por ejemplo, yo le ponía así el brazo y los biólogos se espantaban, ¿no? Estaba yo como la edad de mi hijo. Y normalmente los halcones se me suben, pero con mucho cuidado, o sea, sin el guante. Y se me quedan en mi antebrazo, o por ejemplo también con los jaguares o los felinos, tengo mucha... Sí. Como amor. O sea, como Qué bien, y lo sienten los y animales. lo siento y no siento el miedo, ¿no? Mira, sí, así es, y ellos te perciben, y su amor, y por eso se sienten tranquilos. Claro, eso es natural, ¿no? Me acuerdo, estaba acariciando un león, y de repente se levantó, pero vino una persona que les tenía miedo, y quería acercarse, porque estaba yo acariciándolo, y se puso mal. Aparte, eso es ridículo, un manotazo de ellos te arranca un brazo, ¿no? Pero huelen el miedo, ese es el problema. Los perros también, los perros. El perro es algo natural, eso es muy interesante lo que pasa. Bueno, un perro se puede asustar, puede tener cierta característica, preparado para atacar, pero el miedo es fundamental. Nosotros, bueno, emanamos olores, aromas, ¿no? La adrenalina, todo lo que sucede, ¿no? En nosotros, y ellos lo perciben. Así que puedes estar con pájaros y los pájaros estar ahí tranquilamente, si quieres. Puedes llegar a acariciar un pez en el mar y se dejan acariciar cuando ya se sienten cómodos, ¿no? Es algo interesante eso, ¿no? Muy interesante. ¿Qué más? Sí. Maestro, pregunta Lorena Leguizamón, ¿cómo se recupera el optimismo y la alegría? Aprovechando lo bueno que tengan alrededor, disfruten de la vida, de lo que se pueda disfrutar, estén donde estén. Lo que pasa es que hay que aprender a disfrutar de la vida. De repente no nos damos cuenta que es una elección ser feliz o realmente es una elección estar bien. Es realmente una elección, no sé cómo expresarlo. Entonces uno decide disfrutar de lo que se presenta en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay ningún problema con eso. Pueden disfrutar de la amistad, pueden disfrutar de escribir, de pintar, pueden disfrutar de lo que sea, estén solos, acompañados, disfrutar con un animal, caminar por un bosque. Yo les diría que si están en una ciudad y están en esa situación, que salgan a la naturaleza, vayan a un bosque, un lago, un río, para que no haya gente, así nadie tiene miedo de nada, a una playa. La naturaleza te sana completamente, pero disfruten de la vida, vean de qué pueden disfrutar.
El problema más grave de recuperar el optimismo cuando se ha fracasado varias veces es que en vez de sacarle el jugo al fracaso y aprender para no repetir lo mismo, lo consideramos algo que me va anulando. Entonces me voy apagando, me va mal, me va mal. Y al final de cuentas, si me va mal en algo, no es un error, ni es un fracaso, es un aprendizaje. Entonces hay que cambiar esa actitud que tenemos ante las situaciones. Todo puede ser posible, pero después le pongo algo más y yo les recomiendo, no sé si, que entre en la escuela de Yamines en línea de Roger, porque es un hombre feliz y vive demasiado feliz. Da envidia, la verdad, da envidia. Y entonces, en ese grupo he visto un ambiente, pero hay otros grupos de Yamines muy buenos. Ingrese, necesita gente que esté bien. No puede recuperar el optimismo en un ambiente donde están todos deprimidos, eso es imposible, ¿sí? La gente que en adicciones tiene que alejarse de los lugares. Me acuerdo cuando quería dejar de fumar, que estaba haciendo yoga y me dice, tendrías que dejar de fumar y qué sé yo, para entrar. Bueno, intenté dejar de fumar, no podía, pero dejé de ir a los antros por un mes, no mucho, ¿no? Pero es que es difícil dejar de fumar, el café, el alcohol, los amigos. Y encima lo peor de todo, como yo pagaba siempre y siempre tenía cigarrillos, tenía muchos amigos que estaban conmigo porque amaban mis cigarrillos, ¿sí? Y entonces ya no tiene cigarrillos para convidar, incluso tenía un kiosco, vendía cigarrillos. Imagínense, dejé de vender cigarrillos. Porque te tienes que rodear de gente constructiva, es muy importante. A veces conviene de alejarse de la gente ruidosa, de la gente que está mal, aunque sea la misma familia, ¿no? Conviene alejarse. Sí, un poquito, hasta estar bien. Hay lugares que no convienen quedarse en esas situaciones porque uno está vulnerable, necesita afirmarse, ¿no? Afirmarse. Bueno. Pregunta María Mejía. ¿Los animales más evolucionados tienen posibilidades de pasar al reino humano? Bueno, cuando se estudia así esos grandes libros de esoterismo y de enseñanza así secreta, por ejemplo, como la doctrina secreta de Madame Blavatsky, se habla de que está cerrado el paso, o que estuvo cerrado el paso del reino animal al reino humano. Pero tengo la impresión de que no. Siempre aparecen almas nuevas, ¿no? La diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros tenemos un alma individualizada, o sea, partículas con capacidad de aprendizaje individual. Y los animales tienen un aprendizaje colectivo. También nosotros como especie aprendemos y evolucionamos colectivamente, pero a la vez podemos evolucionar individualmente. Así que tal vez no está cerrado, siempre hay evolución. Y además hay cada animal suelto con 2 patas que uno dice, no sé, habría que leer a Darwin, ¿no? Pero yo sinteticé todo lo poquito que conocí de Darwin, que hay que leerlo un poco, dice, bueno, ¿qué somos los seres humanos? Monos sin pelos, ¿no? Sí. Excepto algunos que todavía tienen mucho pelo, pero monos sin pelo. Por eso hay tanta violencia también, por eso todavía somos sectoriales, el macho alfa, la hembra alfa, muchas cosas, territorio, y tenemos que competir con los demás. Observen los leones, observen cualquier manada, lo que son los lobos. En realidad, hay que respetar toda la enseñanza de la naturaleza, pero pienso que sí, que hay es un tema que no quiere expresar demasiado así contundente. Vayan pensándolo. ¿De dónde salen tantas almas? Bueno, en la tierra de mi padre muchas moradas hay, pero además de eso, ya somos 7.500, 7.501, 7.502. Sí, saben que nacen más gente que la que muere, ¿no? No, ni el virus le gana a los nacimientos, ¿eh? Sí. ¿Por qué se ríen? No, en serio, nacen más. Incluso, no sé, ¿por qué vinieron familias con tantos niños?
Está como ese meme, dice... Porque sí es cierto. No, la idea del virus es que se muriera mucha gente para que haya menos gente en el planeta, pero en el aislamiento hay millones de embarazadas ahora. Vamos a hacer muchos más, ¿no? Vamos a hacer muchos más. Es que había tiempo. ¿Qué hacemos hoy? ¿Comemos o...? Bueno, me acordé de un chiste, pero no puedo contar. No puedo. Bueno. Voy a tener problemas por no fluir. Bueno, ¿algo más? Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? No, ¿de dónde vienen las almas humanas? Bueno, acabo de decirle una frase. Esas cosas son muy abstractas, pero piensen, ¿de dónde vienen? Hay un reino animal, hay un reino humano y hay un reino suprahumano. Y además de eso, ¿cuántos planetas similares a la Tierra piensan que hay en esta galaxia? Sí. En un pedacito nomás de la galaxia hay 100.000 soles con un planeta, en un pedacito, ¿no? Similar a la Tierra. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Ya iremos viendo qué sucede. Pero hay evolución permanentemente. Entonces hay un mundo de partículas infinitamente inteligentes en todas partes del universo. Bueno, todavía no hemos podido, dicen, porque a lo mejor sí, que no podemos saber qué es la materia oscura, ¿no? Todo eso que hay en el cosmos. Y hay algo en la materia oscura porque la luz se desvía. Y si se desvía la luz, quiere decir que hay algo, ¿no? No se desvía porque hay una estrella o hay algo, la gravedad o lo que sea. Digo, en el espacio vacío, así que hay algo en la materia oscura. Pero de todas maneras sí sabemos que en el mundo invisible de partículas hay partículas que le dan masa a otras partículas y aparece la materia. Por eso hay almas o seres humanos menos evolucionados y más evolucionados. Pero no es que sean peor ni malos, simplemente son como niños, estamos aprendiendo, estamos madurando. Realmente todavía somos adolescentes los seres humanos en nuestra madurez psicológica. Por eso todavía no tenemos muchos gobiernos de sabios, excepto el de México. Ya cuando vaya a otro país voy a hablar mal de eso. Sí. Maestro, pregunta Elena Farfán, ¿qué significado tiene si a tu casa entran ratones, hormigas, chinches? Ah, que hay mucha comida por ahí. No, y cucarachas. Ustedes tienen un edificio de 10 pisos, ¿no? Y cae comida en el piso y no la barren, no la limpian. ¿De dónde salen esas hormiguitas? ¿Qué tienen un hormiguero en la terraza? ¿Qué es eso, no? Ah, es interesante. Bueno, toda suciedad atrae los bichitos que consumen la suciedad, así que si quieren tener una casa limpia, no hace falta matar los ratones, simplemente limpien el lugar. No, de verdad les digo, no hay ningún problema. Incluso las cucarachas, ¿a dónde van? ¿Dónde hay comida? Sí. Hola. Hola. Entonces, en ese sentido, sí es muy bueno aprender a limpiar el lugar, de verdad. El lugar se limpia, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay tanta vida en el Arran, es increíble. Ayer vi una culebra verde, preciosa, no es venenosa, no se preocupen. Por ahí anda, pero no. Y está lleno por todos lados, porque hay mucha comida. Entonces uno camina por ahí y se cae un aguacate y está un pájaro ahí comiendo feliz y te mira como diciendo, bueno, te lo doy a vos, pero agarro otro, ¿no? Sí, es interesante. Pero en donde uno vive conviene la limpieza, conviene pintar. ¿Cómo puede uno salir de la depresión en una casa que se caen las paredes, ¿no? Que está todo sucio, ¿no? Comida tirada, hay un desorden. Observen, ¿no? Entonces la tristeza a lo mejor estuvo ahí por años. La tristeza se pinta en las paredes. Es algo interesante eso.
Muy interesante. Uno entra a un hogar, a cualquier hogar, y no tiene que preguntarle mucho a las personas, uno tiene que ver el ambiente, sentir el ambiente. Entonces hay ambientes que realmente están muy pesados por esos descuidos. Entonces uno puede limpiar el lugar. Si no hay comida, los ratones se van. Las cucarachas también. No sé, todo tipo de bichos. Chinches en el colchón. Está fuerte eso, ¿no? Pulgas. Garrapata. Hoy, ¿saben que una vez llegué a un lugar donde tuvo 5 o 6 días cerrados? Yo ya había estado ahí y de repente ahí, en ese lugar, entró un perro. Había una alfombra, ¿no? Una alfombra, buenísima la alfombra así, y quedó cerrado, sacaron el perro. Pero el perro le habían puesto un producto para que se fueran las pulgas. Adivinen dónde fueron las pulgas. A la alfombra. Entonces, cuando me metieron de nuevo ahí y entro, empezaron a saltar las pulgas y empezaron a verse por ahí. Es lógico, ¿sí? Tenían un buen lugar, entonces el lugar estaba abandonado. Dejen este lugar abandonado. Apenas nos descuidamos unas horas y esto se llena de animales. Es interesante. Mantener bien el domo no es fácil. Por eso nunca sacamos el fuego de aquí, ¿no? Para que este sea un ambiente donde entra la persona y se sienta en un ambiente positivo, ¿no? E incluso cuando entran por el portón del Arran, ¿notaron que es un lugar interesante? ¿Ustedes llegaron hoy o ayer? ¿Sí? ¿Cómo sintieron el lugar? Así, díganme, así directo. Hermoso, tranquilo, se respira tranquilidad. Así es. Imagínense. Escuchamos el viento, la lluvia. Yo nací en un lugar no exactamente así, en Ojo de Agua, en Orizaba. Conozco. Ahí cerca de la laguna nací, estuve Sí. cuando nací, de muy pequeña. Se disfruta mucho. Y ese lugar es precioso realmente. Bueno, ¿por qué mantenemos el lugar dentro de lo posible con un ambiente de alegría inclusive, sí, como protegido? Inclusive nos sentimos en todos estos meses como en el ojo del huracán. Acá no pasaba nada y todo alrededor parecía un caos. Era un caos, sí. Perdón que lo interrumpa. Interrúmpeme. Dormimos a pierna suelta. ¿Durmieron a pierna suelta? Sí, o sea, rico. No, había que ir a verlo, ¿no? Pero bueno. Me alegro mucho. Hemos tratado de arreglar, gracias a la generosidad de algunas personas, estamos tratando de que las habitaciones cada una tenga su baño, ¿no? Sí. Están muy bien las habitaciones. Disfrutamos mucho la comida. Pero eso está terrible, mire. No, sí, realmente están cocinando muy rico, cada vez más rico. Sí. Maestro, otra última pregunta. A ver. ¿Qué significan tanto los triángulos? ¿Cómo? O sea, está construido, pero ¿por qué? Sí, es la organización lógica de la naturaleza. Así que esto es un domo geodésico, se llama. Tú puedes construir algo enorme, sin columnas, sin vigas y sin encadenado, con los triángulos, ¿no? Podrían ser de hierro. Es interesantísimo cómo se sostiene la circunferencia, sería ¿El triángulo qué significa? las 3 fuerzas que mueven el cosmos. Siempre hay 3 fuerzas. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de esas 3 fuerzas, pero le podemos decir la fuente de la vida y esa primera expansión del universo, el Big Bang. De cualquier manera son las 3 fuerzas primarias y se manifiestan en el triángulo, ¿no? Así que cuando tú construyes de esta manera, vas sumando, van a aparecer, toda la forma, el hexágono, el pentágono y todo lo que puedes hacer. Fíjense cómo se va sumando. Así que las construcciones así son muy naturales y es muy interesante de estudiar lo que sucede. Es fácil construir de esa manera, muy fácil. Se sostiene solo. Sí, no tiene columnas, no tiene vigas, no tiene nada. Sí.
Pero aparte, piensen, o sea, esto también aquí, si vamos a la parte esotérica, un triángulo. Aquí, por ejemplo, van a ver algo, ¿no? Van a ver algo. Esto es, fíjense, el sello de Salomón. Un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. El macro y el microcosmos. ¿Sí? Siempre la vida se mueve de esa manera, porque a través del 3 y el 6 se manifiesta la materia. ¿Sí? Y entonces, por eso nacemos, eso tiene que ver también con la sexualidad, 6 factores en juego. Bueno, y hay muchas cosas. El triángulo, el cuadrado y el círculo son manifestaciones que nosotros hemos logrado materializar porque lo vemos en la naturaleza, ¿no? Y todas las construcciones, inclusive cómo se multiplican las células. Así multiplicas todo. Y entonces logras, respetando las leyes de la naturaleza, algo realmente material, pero fuerte, ¿no? Fuerte, ustedes ya tienen como 25 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí, ¿más? Cuando estaba José Ramón, que lo construyó. Yo recuerdo una vez que vine lo estaban construyendo y fue en el 81. Sí. ¿81? No, disculpen, yo estaba acá en el 85 y no había nada. No solo no había domo, no había camino, no había. Sí, no. No, 20 y pico debe haber sido, sí. Sí, después, no, te aseguro, Néstor. No estaba. Bueno, la cuestión es que es interesante, hay todo tipo de construcciones ecológicas, respetando las leyes de la naturaleza, y entonces de esa manera incluso puedes construir un iglú, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjense cómo se sostiene. Entonces, las construcciones de esta manera son muy interesantes. Van a ver bóvedas en grandes lugares, en catedrales, y no tienen columnas, ¿no? Están sosteniéndose solitos. Bueno, no están solitos, ¿no? De cualquier manera, hay muchas cosas que podría decir con eso, pero vamos a parar aquí. Oh. Sí, es como un iglú. Inclusive tiene la puerta parecida, falta el hielo nomás. Sí. Y además los esquimales y esas cosas. Y todas las costumbres esquimales que son interesantes. Te cuento más adelante. Sí, gracias a todos. De verdad, muchas gracias. Pax. Bueno, ya se hizo tarde, así que no podremos desayunar.